Bueno, un buen día para todos. Nuevamente hoy en Astrología con Sebastián Aguirre. Hoy vamos a ver cartas astrales de famosos y nos vamos a centrar en el signo de Sagitario. Eh, pero antes de empezar a mirar las cartas de los famosos, voy a contarles una pequeña historia del dios Júpiter para que entiendan por qué Sagitario es lo que dicen que es. Eh, Voy a mostrarles una imagen del dios Júpiter. Júpiter o Zeus, ¿no? En la mitología grecorromana. Entonces, ¿quién era Júpiter? Júpiter era el dios de los dioses. Era el que regía los destinos de los hombres y los dioses, el dios de la justicia. Él era el que guiaba tanto a los hombres como a los dioses. Eh, Omnipresente, omnipotente, tenía el poder eh, eh, sobre el cielo y sobre la tierra, pero en general sobre todos los dioses. Entonces era el dios más poderoso, era el dios, digamos que era como el benefactor de la humanidad y todo lo hacían grande, todo lo querían grande. Estaba casado con Hera, que era digamos que la diosa, digamos que también la diosa de las diosas. Y Júpiter, a pesar de ser en teoría el buen esposo y tener que dar como la imagen de, de, de rectitud y pues de ser el modelo a seguir, él tenía como su vida oscura y tenía muchas amantes, lo cual a su esposa era pues no le gustaba de a mucho y le traía supremos problemas, siendo él el Dios supremo. Y todo lo hacían grande, entonces no hacía una infidelidad, sino miles de infidelidades. Digamos que cuando celebraba, pues no se tomaba una botella de vino, sino que se tomaba 1000 litros de vino. Entonces, digamos que todo, la simbología de Júpiter es como que todo lo hacía a lo grande, para bien, y hay veces para no tan bien. Miren lo curioso, en la astronomía, el planeta Júpiter es el cuerpo celeste más grande después del Sol. Si ustedes lo ven, es magnánimo, caben como 300 tierras digamos que en el diámetro o en la circunferencia de Júpiter. Entonces, desde la astronomía nos está hablando de alguna manera también que es como un dios supremo, es como el más grande entre los planetas después del Sol, como casi que le compite al Sol, digamos, como ese reinado en el sistema solar. Pero también Júpiter en astronomía, al ser tan grande, es un planeta que protege a la Tierra, se llama como el protector de la Tierra, porque su gravedad atrae, digamos que a todos esos meteoritos y todos esos detritos, digamos, de piedras que eventualmente podrían llegar a meterse en la órbita terrestre y gracias a su tamaño, pues eso, digamos que Júpiter evita que eso pase. Lo curioso que pasa con la astrología, por ejemplo, es que Júpiter también era el benefactor de la humanidad, era el que les daba los dones y los dotes para pues, a los humanos, otorgándoles cualidades positivas y siempre fue considerado, o se considera en la astrología, que donde esté el planeta Júpiter, el planeta de Sagitario, uno tiene como un benefactor, una ayuda, suerte. No hay que olvidar que hay una historia mitológica y por eso Sagitario se asocia mucho con la gente que es suertuda o con alguien que tenga mucho de Sagitario en la carta, porque Júpiter se dividió, digamos que los reinos de la tierra, el inframundo, el mar y el cielo y la tierra con sus hermanos Plutón o Hades y Neptuno o Poseidón. Y hay historias antiguas o hay bibliografía antigua donde dice que él se ganó el mejor reinado, que era el reinado de los cielos, o el Olimpo, por medio de la suerte. Algunos incluso dicen que hizo un poquito de trampa, porque Júpiter tenía como esas cualidades un poquito contradictorias entre ser el ejemplo a seguir y el ser el modelo padre, y hay veces como hacer sus cositas por debajo de cuerda. ¿Ok? Aquí lo vemos sentado en su trono en el Olimpo y con el águila a su lado. El águila es una simbología de Júpiter.
o de Zeus. Está en muchos escudos de muchos países, incluso pues está en el escudo de tanto de México y está asociado también con Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque es una simbología de poder absoluto, del poder sobre los demás y quien rige las cosas. Júpiter también, eh, o Sagitario, es un signo que también está asociado mucho a la fe, a la religiosidad, a los sistemas de creencia. Júpiter, digamos que Sagitario es un signo que está asociado como a la expansión de las fronteras, no solo físicas. Sagitario es el signo asociado al extranjero y a todos los temas internacionales, sino también como a todas las fronteras del conocimiento. Es decir, y a entender más allá de lo real. Qué es esto? ¿Qué propósito tiene la vida? ¿De dónde venimos? ¿Por qué somos así? ¿Para dónde vamos? ¿Quién nos creó? Entonces son unas preguntas muy filosóficas, espirituales, religiosas, digamos que son muy importantes en lo que uno puede considerar como sagitariano en la carta astral de ciertos personajes. Y Júpiter y Sagitario también está asociado mucho a la ley. Acuérdense que él era el que impartía la justicia divina. Impartía los castigos y también los premios, tanto en los dioses como en las relaciones con los humanos. Sagitario es un signo asociado a la justicia, Capricornio y Libra también, pero Sagitario, digamos que importantemente como gente, digamos que mueve incluso grandes masas. Bueno, entonces, ¿por qué les cuento esa historia de don Júpiter? Porque vamos a ver tres cartas astrales de gente sagitariana, tres cartas de famosos sagitarianos. Y no sé si ustedes, pero a mí hay veces me gustan esos programas de crímenes documentales de asesinos en serie, bueno, todas las historias un poquito truculentas, y me gusta mucho saber como la biografía y el origen y el porqué de esas personas. Entonces vamos a ver hoy dos cartas astrales una de un asesino en serie, Ted Bundy, otra de Pablo Escobar, el patrón del mal, pues narcotraficante, asesino, megalómano, y vamos a ver la carta también del Papa Francisco. Y ahí ya van entendiendo entonces por qué les hablé de Júpiter, siendo Júpiter el planeta de Sagitario. Acuérdense que en la carta astral o en la astrología, cada signo del zodiaco está asociado a un planeta, con el cual, y ese planeta como que tiene los atributos de ese signo zodiacal. ¿Listo? Por eso, por ejemplo, se habla de que Sagitario, repito, son un poquito suertudos, optimistas, les va bien, buena vida, y Júpiter era un dios que tenía también esas características. Sagitario a veces como que les cuesta comprometerse, medio infieles en ciertos momentos. Júpiter estaba casado, pero era medio infiel, iba de aquí para allá, tenía hijos por todos lados. Bueno, en fin. Entonces comencemos con la carta de, de Ted Bundy. Entonces, bueno, él nace el 24 de noviembre de 1946, un asesino en serie norteamericano súper famoso. Miren lo curioso, no sé si ustedes sepan un poco de la historia de él. Entonces, miren, donde está esta bolita, o en el signo en el que esté, me indica qué signo solar es. La bolita es el sol, y el sol en la astrología que representa, digamos, como de pronto ese propósito, esa misión, o eso que soy, eso que se me sale por los poros, eso que inevitablemente soy, así yo también lo esté buscando a lo largo de la vida. Eh, y Ted Bundy era estudiante de Derecho, ¿no? No sé exactamente si él alcanza a terminar su carrera, e incluso él en su juicio, en su propio juicio, era tan megalómano que, y se creía tan superior a los demás que él mismo se representó, ¿sí? Entonces miren las asociaciones y por qué es importante saber un poquito de mitología y de astronomía para empezar a entender por qué ciertas personas son de determinada manera. Hago un paréntesis y por eso también vamos a ver la carta del Papa Francisco. No es que todos los sagitarianos sean malos, asesinos, no, ni mucho menos, pero
vamos a ver cómo se manifiesta, se interpreta, digamos, ese aspecto de lo sagitariano negativo, pero también de lo sagitariano positivo. Entonces, Ted Bundy, abogado, de hecho, que cuando empezó sus crímenes creo que era estudiante de Derecho aún. Y Ted Bundy, como se creía, súper inteligente, más que la media, y de hecho el tipo era muy inteligente y muy carismático. La gente de Sagitario de alguna manera tiene no sé qué también, pueden llegar a ser personas como muy carismáticas y hay veces hasta como que mueven masas. Recuérdense que Júpiter era el dios del Olimpo y pues movía tanto a los dioses como a los humanos, era como el que movía los hilos del destino de la humanidad, pero también el destino de los dioses. Eh, es decir, un sagitariano en su lado negativo, repito, puede ser una persona muy megalómana, se siente pues la última Coca-Cola del desierto, como decimos en Bogotá o en Colombia, se siente por encima de la ley. ¿Por qué razón? Porque Júpiter, lo que le repito, tenía esa contradicción, a pesar de que era el dios de los dioses y no había un poder superior por encima de él, y él tenía como que hacer cumplir las reglas, pues él a veces se pasaba las reglas por la faja, ¿sí? Es decir, no las cumplía, pero él sí las aplicaba. Y eso es muy común también en gente que quiere poder, no necesariamente hablando de asesinos, ni mucho menos, pero la gente que tiene poder muchas veces utiliza el poder y las reglas de juego a su beneficio, se las hace cumplir algunos, pero no las cumplen ellos mismos. Entonces esto tiene que ver mucho con los sagitarianos desde un punto de vista negativo. Además, miren lo curioso. En Sagitario le quedan dos planetas, uno que se llama Marte y otro que se llama la Luna en un sector de su carta que se llama la casa 4. Acuérdense que este mapita es como una simbología de cómo queda el cielo alineado cuando uno nace y me muestra como si fuera un mapa de la vida de la persona, que me puede hablar de pasado, presente y futuro, pero también de cómo es la persona y qué posibles experiencias puede llegar a vivir a lo largo de su vida. Los planetas son como los personajes de la mente, es decir, son como los componentes de la personalidad, y los signos son los papeles que interpretan los actores. Y estos espacios que ven aquí se llaman las casas del zodiaco donde se empaqueta información. Él nace con muchos planetas en la casa 4. ¿La casa 4 qué es? En astrología es el país de origen, es de donde provengo, es decir, de mi familia, de mi linaje, mi linaje familiar, perdón. Puede hablar del padre también. Eh, y digamos que de lugares de residencia, de alguna manera. Y él le queda un planeta que se llama Marte en Sagitario, en su signo también, en la casa 4. Marte es un signo asociado mucho a la violencia. Es un signo asociado, perdón, es un planeta asociado cuando está, digamos, visto desde una manera positiva, es el coraje, la determinación, la necesidad de victoria, de conquista, el pelear por los derechos de los otros, pero cuando está desde un punto de vista negativo, Marte es la violencia, son las armas, es la sangre, es el conflicto, es la confrontación, el egocentrismo, la individualidad. Y la casa 4 tiene que ver mucho con, acuérdense, con el padre o con los lugares de residencia y con los orígenes. Muy seguramente Ted Bundy, eso no lo sé, pero seguramente él vivió experiencias de violencia en su infancia o pudo provenir de un hogar de alguna manera violento con el padre o discusiones permanentes o un hogar que se sentía un poquito bélico. Porque Marte en la casa 4 y veces puede representar eso. Acuérdense que Marte es el conflicto y es la guerra. Eh, pero también en su casa 4 ya en otro signo que se llama Escorpión. Escorpión es un signo asociado mucho al oculto, a la violencia, a las crisis, a la sexualidad, a la sexualidad. Mm, le quedan también en su casa 4. Y le queda un planeta que se llama Venus. En astrología, Venus es el planeta del amor, o de lo que me gusta, lo que me satisface. Escorpión es el signo asociado, repito, a la sexualidad,
pero también a temas ocultos, ¿sí? O temas truculentos de alguna manera. ¿Esto qué también nos va diciendo? Que él podía llegar a tener unas relaciones sexuales un poquito truculentas o su manera de expresar sus sexualidades era un poco violenta, ¿sí? Y podía llegar a tener, eh, eh, sí, digamos que depravaciones, excesos, todo con relación a temas afectivos. Incluso él muy seguramente pudo también haber sufrido temas de abuso sexual cuando era joven, porque Escorpión, repito, tiene que ver con lo oculto y Venus tiene que ver con el placer. Entonces esto puede ser, y como está en la casa 4 que es el origen, podría, repito, venir de un ambiente abusivo, ¿sí? De un ambiente en el que se abusaba incluso sexualmente de él, o un exceso de control, un padre muy controlador, o hay veces un padre violento, repito, puede que no haya vivido con él, pero no me sé bien esa parte de la historia, no lo he investigado, pero puede que suceda eso. Sagitario, acuérdense que tiene que ver con Júpiter, entonces Júpiter representa también a Ted Bundy, y miren en el signo en el que está, en el signo de Escorpión, que repito, Escorpión está asociado cuando, desde su punto negativo con aberraciones sexuales, con temas de crímenes, con temas de violaciones, digamos, como una parte oculta de la personalidad. ¿Eso por qué tiene que ver? Porque Escorpión tiene que ver con un planeta que se llama Plutón o Hades, que era el dios del inframundo. Cuando Júpiter se ganó el cielo, y repartió con sus hermanos los otros reinos, a eso a Plutón le tocó el inframundo, y Escorpión es el inframundo, ¿no? Es decir, por eso está asociado con todo lo oculto, lo que no se ve, los secretos que eventualmente salen a la luz, todo ese tipo de cosas. Y digamos que ese planeta Sagitario representándolo él en Escorpión, digamos que tiene que ver mucho con eso, como con una doble personalidad, con algo que no, que digamos que no es evidente a los demás, no es evidente a los demás, que repito, pueden ser unos temas de violencia, porque a pesar de que él era súper carismático, repito, el sol en Sagitario, los sagitarianos tienen como un halo, porque están bendecidos bajo el dios Júpiter, ¿sí? Son encantadores, buena vida, súper conquistadores. Mm, pues ese Júpiter en Escorpión dice, uy, este tipo tiene por ahí unos guardados bien extraños, tiene unos guardados bien extraños. Y miren también lo curioso. Acuérdense que les he contado en varias ocasiones y después nos centraremos también en un programa en particular con Venus, que es el amor, o la belleza, donde está Venus en la carta astral, embellece las cosas. Venus está alineado con Júpiter. Es decir, esta persona tenía su encanto personalísimo, un encanto extraño y poco bien particular. Es decir, era una persona bien atractiva. E incluso, no sé si ustedes hayan visto documentales de él, pero ya después cuando se comprobó que había matado a estas mujeres, e incluso en el juicio eso lo vio como un sex symbol. Y a pesar de que las mujeres sabían que él era un asesino, chorreaban la baba por este señor. Y creo que le mandaban propuestas de matrimonio, que si se querían casar, incluso él en la cárcel una fanática de él se terminó volviendo su mujer, si no estoy mal, él estando en la cárcel. Entonces, mire que todos esos temas tienen que ver con ese Marte en Escorpión, que es el signo no solo de la sexualidad, sino de los temas ocultos. Su ascendente Sagitario, acuérdense que el ascendente es muy importante, y repito también para los temas de las proyecciones que vamos a hacer semana a semana, el ascendente se saca con la hora y la ciudad de nacimiento, ¿sí? Con la hora exacta de lo posible, es Leo. Y Leo en el ascendente, acuérdense que es como lo que me trae la vida también por destino, como cosas que yo vengo a aprender. Leo es el signo de la fama. Leo es simbólico al verano, donde el sol está en su máxima expresión. Y el sol, pues, es simbólicamente del centro del sistema. Sin él no hay vida, sin él no hay obra de teatro. Entonces, los ascendentes leos vienen de alguna manera como a ponerse en el escenario, a ser vistos para bien o para mal, a llamar la atención de alguna manera, a brillar, así, así no siempre sea de la mejor manera, ¿sí? Evidentemente, pues esta persona se volvió absolutamente famosa no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Se volvió como un referente
o fue uno de los primeros casos eh, como, como que se siguieron de un asesino en serie de mujeres. Mm, y él, en su signo Leo, tiene dos planetas que no son tan buenos. Uno, pues, en su caso, uno es Plutón, que es el dios del inframundo, y otro es Saturno, en la casa 12. La casa 12 en astrología, ¿con qué tiene que ver? No solo tiene que ver con temas espirituales y a veces con temas, por ejemplo, de operaciones o de salud, sino también es la casa de las privaciones y la casa de los lugares encerrados. Entonces tiene que ver mucho con claustros, porque tiene que ver con operaciones, porque también tiene que ver con hospitalizaciones, tiene que ver con manicomios y evidentemente tiene que ver con privaciones de la libertad o las cárceles. Es muy usual en la astrología cuando uno ve de pronto un Plutón, pero también un Saturno, que Saturno digamos que es la restricción máxima de una persona que por crímenes sexuales pueda terminar en la cárcel, ¿sí? Pueda terminar en la cárcel e incluso pueda estar muriendo en la cárcel, ¿ok? Bueno, eso por ese lado. ¿Qué otra cosa vemos aquí como llamativa de esta persona? Eh, bueno, yo creo que en particular con esta carta podemos dejar por acá, pero ya para que entiendan por qué cuando uno explica un poquito bien sea de astronomía o de mitología o incluso de historias de otras culturas o de otras mitologías, uno va entendiendo cuáles son las funciones de los signos y de los planetas en cómo se representan ya en la carta en particular de alguna persona. Bueno, acuérdense que para hacer sus cartas astrales, si quieren, me pueden escribir a mi correo, eh, contacto arroba astrologiasebastianaguirre.com. Me dicen que quieren hacer la carta astral y yo les cuento cómo es el proceso. Acuérdense que hacemos videoconferencia, entonces no importa desde dónde nos estén viendo, podemos hacerla. Yo les comparto pantalla como estamos haciendo ahorita y le rayo así perfecto, usted es esto, usted puede llegar a vivir estas experiencias, usted le favorecen estas cosas a nivel de trabajo, a nivel de profesión, a nivel de familia, y cuando esas cosas favorables o desfavorables se le activen en algún momento de la vida. Y acuérdense también que semanalmente tenemos un programa haciendo las cartas astrales de ustedes, los televidentes. Entonces, escriban también ese mail con el asunto distro, carta astral, para yo saber que ustedes están interesados en que yo les mire las cartas. Yo hago una selección de cartas, de todas las que me lleguen, y las miramos ahí en el programa. Y acuérdense que para hacerlo me tienen que dar, me ponen su nombre, su fecha de nacimiento, su ciudad de nacimiento y su hora en lo posible exacta de nacimiento. Pregúntenle a sus papás, a sus familiares o miren en el documento que es como el registro civil, así se llama aquí en Colombia. En otros lados seguramente se llamará de otra manera, pero en esos datos donde sale como la partida de nacimiento. Y si quieren pedir consulta también me pueden escribir directamente a mi WhatsApp. Aquí sale y háganse amigos de mis redes, @sebastrológico en Facebook y en Instagram. Ahí saco también mucho contenido semanalmente. Bueno, vamos con la siguiente carta de don Pablo Escobar. Entonces, Pablo Escobar, colombiano, uno de los asesinos, perdón, de los narcotraficantes más famosos de la historia, más perseguidos de la historia. Un hombre también megalómano que se creía por encima de la ley. Mm, Era un encantador de serpientes, pues un criminal hasta más no poder, todo lo hacían grande, ¿no? Todo era en grande, vamos a traficar de droga, pues eso no lo hacía con una tonelada, sino con 50.000 inundando el mundo de coca. Vamos a matar a alguien, pues no matamos a uno, sino matamos a 50.000. Eso es, repito, la simbología de Júpiter, tanto en la astronomía, que es el planeta como lo exagerado, lo que lo exagera todo, pero también de Júpiter en la astrología, que era el dios de los excesos también y del hedonismo. Entonces, don Pablo Escobar nace también con el sol en Sagitario, pero en la casa 10. ¿La casa 10 qué es?
La casa 10 en astrología es donde uno mira como por lo que va a ser reconocida la persona a nivel profesional o a nivel social, pero también tiene que ver con la mamá, donde uno estudia temas de madre. Usualmente cuando el sol está en la casa 10, el sol siendo lo que me importa, lo que me guía, lo que me da luz, a lo que yo aprecio más que nada en el mundo, usualmente indica personas que la mamá es de las cosas más importantes de la vida. Y Pablo Escobar, eso sí, vivía, se desvivía por su mamá. Su mamá, en teoría, pues no sabía nada de lo que estaba haciendo el hijito, que él hacía todo bien, pero y él era medio mentirosito. Acuérdense que Júpiter, en esa historia mitológica que les cuento, cuando se repartió los reinos, él como que hizo trampita, ¿sí? Y era mentirosito con su mujer. Entonces el Júpiter, el sagitariano y peces es muy, tuerce la ley, se la pasa por encima, es embaucador, ¿sí? Digamos que tergiversa la realidad a su beneficio propio. Pero cuando el sol está en la casa 10, pues esta es una persona que seguramente a nivel internacional Sagitario va a ser súper reconocida, ¿sí? Y no necesariamente por los temas buenos. Cuando él nace, eh, le queda alineado un planeta que se llama Mercurio. Mercurio en la astrología, acuérdense que tiene que ver con la forma de pensar y los intereses intelectuales y de comunicación de la persona. Entonces, su manera de pensar, su lógica, sus intereses intelectuales, eh, cómo se comunica, cómo escribe, tiene que ver con todo ese tipo de cosas. Y también la inteligencia. Cuando hay, es muy frecuente que cuando uno encuentra esa alineación, son personas bien sagaces, son bien inteligentes y piensan en grande. Acuérdense que Mercurio es como pienso que me interesa, Sagitario lo grande, lo internacional, no lo chiquito. Acuérdense que Sagitario tiene que ver con la expansión de las fronteras. Y también esta es una representación del exagerado, de que el que exagera con la palabra, Mercurio palabra comunicación, Sagitario la exageración. Esta persona era un culebrero a morir, tenía un encanto en su palabra, en su discurso. Acuérdense que él también se metió en la política en Colombia. Sagitario tiene que ver también con la ley, acuérdense, es el signo de la ley y de la justicia, entonces también tiene que ver mucho con temas de gobierno, ¿sí? De alguna manera también fue reconocido por eso, pues contradictoriamente porque era el narcotraficante o cuando sabían que era de narcotraficante, pero hacía carrera política y ya después cuando ya se destapó toda la olla, pues ya le tocó, evidentemente, dejar de serlo. Mm, él es ascendente Piscis. Piscis en la astrología tiene que ver con todo lo que es como invisible, lo que no es tan claro, ¿sí? Tiene que ver, por ejemplo, cuando descubrieron un planeta que se llama Neptuno, que es el planeta de Piscis, que lo descubrieron alrededor de 1846, si no estoy mal. Por ejemplo, fue el descubrimiento de la anestesia, o fue cuando empezaron como a trabajar ya con la anestesia. Piscis tiene que ver con los estados alterados de conciencia. Por lo tanto, tiene que ver con las adicciones, tiene que ver con las drogas, tiene que ver con las alucinaciones, con las intoxicaciones. Entonces, por destino uno podría decir, oiga, sí, este también vino a experimentar esos temas piscianos, también con los temas religiosos. Acuérdense que Sagitario y Piscis son dos temas, son dos signos asociados mucho a la espiritualidad y a la religiosidad. Seguramente don Pablo Escobar era creyente, era eh, seguramente católico. Y eso es muy común en Colombia de, de, de la época de los asesinos y pues, digamos de los sicarios que se encomendaban. Hay un libro que se llama así, que se llama La Virgen de los Sicarios. Se encomendaban a la Virgen y decían, Padre Nuestro, rezamos, para que me ayude y me favorezca a que mi crimen me salga bien. Imagínense la locura del tema. Pero pues son muy, muy entregados a la fe y a la creencia, ¿sí? Bueno, miren lo curioso. Ese Neptuno que les comento que es el planeta, es un planeta que representa a Pablo Escobar porque tiene que ver con su signo ascendente.
está en una casa que se llama la casa 8. La casa 8 en astrología tiene que ver con varias cosas, pero una en particular es con la muerte de la persona. ¿Cómo puede ser su muerte? Acuérdese que Piscis y el planeta Neptuno tiene que ver con lo que es poco claro, lo que es difuso, lo que no se sabe bien si sí o si no. Es muy común de la gente que tiene Neptuno en la casa 8, casa de muerte, que nunca se sabe realmente cómo fue su muerte. A Pablo Escobar lo encontraron en un tejado, cuando ya todo el mundo lo estaba persiguiendo y él se cambiaba cada 3 días de una casa a otra en los sectores populares de Medellín. Cuando ya lo cogieron y se metieron a donde estaba, eh, bueno, pues lo matan. Eh, ya las fotos y digamos que sí, que sí, como todo lo que está documentado, se ve que lo mataron en el tejado de una casa, en el techo de una casa. Eh, pero realmente nunca se supo cómo fue. Hay algunos que dicen que, digamos que el policía que entró a la casa lo mató, ¿sí? Pero hay otras personas que dicen que incluso que él se suicidó. Él hizo una promesa y él decía, yo me muero antes de que me vuelvan a meter a la cárcel. Entonces, que él estuvo en la cárcel un tiempo. La casa 8 también tiene que ver con temas de con cárceles de máxima seguridad. Es decir, esta persona en algún momento de la vida pudo haber tenido eso u operaciones también. Y hay quienes dicen eso, con tal de no dejarse coger, se pegó un tiro, porque digamos que él tuvo varios tiros, pero creo que tuvo un tiro en la cabeza. Eso pasa con un Neptuno ahí. No se sabe, nunca se va a saber realmente cómo murió la persona. También se ven muchos casos de cuerpos que no se encuentran, ¿no? El que se ahogó en el mar o estaba en un paseo y se desapareció y nunca se supo qué pasó con el cuerpo. ¿Sí? Es decir, es como un fantasma. Bueno, eso por ese lado. Por último, para mirar en esta carta, también miren lo curioso. Marte y Saturno, que son unos planetas cuando están mal alineados, se llaman los maléficos en la astrología. Marte, como lo vimos en la carta de Ted Bundy, es el planeta asociado a la violencia, a la sangre, al crimen, a los cuchillos, a las armas, al conflicto, a la guerra. Y Saturno es como el implacable, el justiciero, tanto para bien como para mal, ¿no? El que imparte justicia, siendo Sagitario con ese, el sagitariano como que está en su lado negativo, el que se cree por encima de la ley, pues quién más que Mr. Pablo Escobar para creerse por encima de la ley, la torció tanto e incluso hizo que lo metieran en una cárcel. Él hizo la cárcel para que lo metieran en esa cárcel, imagínense eso, se puso por encima del Estado colombiano. Imagínense la locura de este personaje y la megalomanía. Marte y Saturno están mal alineados. Las líneas rojitas son como las malas alineaciones entre los planetas. Entonces, ¿esto qué hace? Una persona absolutamente violenta, déspota, implacable, eh, el justiciero, ¿no? Miren lo curioso también. Eh, muchos de sus coterráneos en Antioquia y en Medellín lo miraban como un salvador o como un Robin Hood, porque él, pues como tenía tanta plata y quería empezar a meterse en la política, regalaba parques, canchas de fútbol a las ciudades, regalaba casas, regalaba plata, ¿sí? Entonces, eso también es como la característica, pues, de los excesos del sagitariano. Sagitario también es un guía, ¿no? Acuérdense, tiene que ver con grandes guías. Entonces, pues él, en teoría, se volvió como un benefactor de la sociedad en algún momento, pero después se volvió en el destructor de la sociedad. Y después se volvió en el destructor de la sociedad. Bueno, listo por ese lado. Y ahora vamos a la carta de los sagitarianos positivo, que es la carta del Papa actual. Del Papa actual. El Papa Francisco, argentino, nace el 17 de diciembre de 1933 en Buenos Aires. Bueno, entonces miren lo curioso. Es sagitariano. Es sagitariano. Y su sol le queda en la casa 6. La casa 6 en astrología tiene que ver con varias cosas. Es la casa donde se estudian a veces temas de hábitos, de salud,
pero también es la casa del trabajo, es la casa del trabajo, o de la gente como que se define mucho como por una vocación o por lo que hace. Sagitario, acuérdense que no solo está asociado con los abogados, con la justicia, con el derecho, sino también con los guías. El símbolo de la flechita mismo nos lo dice. Cuando uno está en un restaurante o está en un bar o está en una playa y uno mira y dice, ve una flechita que va para allá y aquí dice baño, pues uno sabe que el baño va para allá. Es decir, la simbología de Sagitario es que son guías. Pero acuérdense que Sagitario también tiene que ver mucho con la fe y con la creencia. ¿Por qué? Porque uno de los símbolos de Sagitario es el centauro, mitad animal, mitad hombre, que está apuntándole a los cielos con su arco y su flecha. Eso simboliza, sí, yo sé que soy mundano, me quiero disfrutar el mundo, los cinco sentidos, los placeres de la vida, lo que hacía Júpiter, pero el lado humano es la simbología también de la conexión con lo divino. Es decir, me gusta el mundo material, pero oiga, yo sé que allá hay algo más a lo que yo quiero llegar, entender. Sé que vengo de las estrellas, sé que vengo de algo más allá que no podemos percibir, ¿sí? Y no podemos, no se puede cuantificar, que eso es mucho de la fe y de la religiosidad, no se puede medir, no se puede comprobar, pero de que existe, existe. Por eso una de las palabras de Sagitario yo veo, es como un visionario, cosas que digamos que no se pueden, repito, como medir, pero es algo como que se siente, es una conexión como espiritual. Pues evidentemente el Papa Francisco, pues el guía, un guía espiritual, el guía de la Iglesia Católica. En la casa 6 que es la casa del servicio, como vocación del servicio, o como la casa donde se ve también mis lugares de trabajo, ¿sí? O mi día a día, mi cotidianidad. Pues esta persona, siendo el sol además un simbolismo del brillo, de la importancia personal, pues esta persona va a ser podría llegar a ser muy destacado a nivel de su trabajo en temas sagitarianos, que bien podría haber sido abogado, o bien podría ser un guía, un mentor, o un guía espiritual. Acuérdense que Júpiter era el guía, el que regía los destinos, o era la guía tanto de los humanos como de los dioses. Mm, Hay un simbolito que yo no les he hablado mucho, pero bueno, se los voy a comentar, que es esta rodurita. Eso tiene que ver, eso se llama el nodo norte. Los nodos son como unos puntos matemáticos donde suceden los eclipses, y ese punto matemático se va moviendo de signo como cada año y medio, cada año y 8 meses aproximadamente. Desde un punto de vista de la astrología esotérica o kármica, se habla que el nodo norte es como una de las misiones del alma de la persona. Si uno cree un poquito en esos temas de reencarnación y eso, no olvidar que, digamos que la astrología hindú y muchas otras astrologías están basadas en temas de reencarnación. Es decir, que uno viene a revivir o a reencarnar múltiples veces por pagar karmas de la vida pasada, pero también en la medida que uno va evolucionando, por disfrutar como premios o dharmas en esta vida y hasta la vida futura, como un proceso de mejoramiento del espíritu de la persona. El nodo norte tiene que ver con eso, como con un propósito, una misión a la que viene destinada el alma a cumplir. Miren lo curioso. Eh, el Papa Francisco nació con esa alineación del nodo norte en Sagitario, en la casa 6 que tiene que ver con temas de servicio, es decir, una misión del alma, si queremos decir, una vocación de la persona es ser un guía de otros, ser un guía al servicio de los otros, ser un guía espiritual, ser una persona eh, que enseña con el ejemplo, que cumple las normas, ¿sí? Entonces miren las diferencias de tanto de lo positivo de un signo por sus alineaciones como de lo negativo también del mismo signo, ¿sí? Sagitario, acuérdense, todo lo internacional, pues una persona que va a estar en contacto con muchos temas internacionales, ¿sí? Que su trabajo puede llegar a tener que ver con fuera de su país, pues claro, él ya no vive en Buenos Aires, sino vive en el Vaticano, donde es su lugar de trabajo, ¿sí? Y una última cosa que me
parece muy curioso también de esta carta, me parece también muy curiosa de esta carta, es, acuérdense que la casa 10 tiene que ver con los temas profesionales o con la madre. Y ahí tiene un planeta que se llama Urano. Urano en la astrología es un planeta que está asociado a lo radical, como a lo izquierdista un poco, a lo, digamos, mentira, no a lo izquierdista, sino bien como a las revoluciones, como a la necesidad de cambio y de progreso, ¿sí? A la necesidad de restablecer nuevas normas de juego, de cambiar las normas que nos sirven, de hacer renovaciones, reformas, ¿sí? Y lo tiene en la casa 10. Este papa, ¿cómo ha sido considerado a nivel mundial? Como un reformador de la iglesia. Cuando él empezó, cuando él empezó su papado, mucha gente le pareció que estaba haciendo demasiados cambios, que estaba como desacomodando el status quo de una organización tan tradicionalista y tan poderosa. Y él vino a generar reformas. Miren esta alineación positiva. Entre Urano, las líneas azules son las alineaciones positivas. De ese planeta Urano, el reformador, el que quiere cambiar, el que quiere ser inclusivo, el que quiere darle oportunidades a los otros, digamos como que socializar las oportunidades muy bien alineado con su sol, en Sagitario, en la casa 6 que es trabajo, y Urano en la casa 6 profesión, es decir, esta persona a nivel de estatus profesional va a ser reconocido como un reformista, ¿sí? O como el que va a generar cambios. No en vano en su papado pues han pasado muchas de esas cosas, ¿no? Pues digamos que ya se habla un poquito más abierto del aborto en ciertos momentos, de la homosexualidad, ¿no? Que Dios no castiga a los homosexuales y ha hecho grandes reformas, repito, muchas otras reformas que parecen un poquito izquierdistas o progresistas para una institución tan tradicional como es la iglesia. Y sin duda, pues él lo que ha hecho es tratar de renovar y de reformar todos esos, digamos que todos esos preceptos antiquísimos y arcaicos de una organización que si no se hacía, pues no progresa, y si no progresa, pues se queda en el pasado. Eso es mucho, eso tiene que ver mucho que ver, eso tiene mucho que ver cuando hay aspectos o alineaciones del Sol que representa a la persona independientemente en el signo en el que esté, y Urano, que es el planeta de la reforma y de los cambios. Urano tiene que ver, se los cuento rápidamente, con una historia de un dios que se llamaba Prometeo, que fue uno de los creadores de la humanidad, y Prometeo fue un revolucionario, porque se robó el fuego del sol y se lo regaló a los humanos para que ellos progresaran. Y claro, entonces, pues los dioses, Júpiter y los demás dioses pues digamos, se volvieron en contra de Prometeo y lo vieron como el revolucionario porque compartió un conocimiento que era exclusivo para los dioses y lo socializó con los humanos. Y claro, fue visto como el malo del paseo, como el que quería cambiar las normas que ya estaban establecidas. Entonces, por eso Urano, alguien que tiene aspectos favorables de Urano, es un reformista positivo. Es un reformista positivo. Bueno, yo creo que podemos dejar hasta ahora con estas tres cartas. Repito entonces, acuérdense que la carta astral es un mapa personalizado de cada uno. Eh, se generaliza y por eso uno hace un estudio minucioso de toda la carta, ¿sí? Y uno ve las probabilidades de la persona a eso. Oye, usted tiene tendencias para esta cosa, puede servir para eso, usted le favorecería esta profesión, usted le favorecerían estos signos para temas de pareja, todo eso lo podemos ver en una lectura de carta astral, pero enfatizo en eso porque es que no estoy diciendo que entonces todos los sagitarianos son tenaces, no, por eso quería hacer las comparaciones de dos sagitarianos muy famosos que digamos que por sus alineaciones de nacimiento, pues tenían muchas posibilidades de coger el camino que no era. Mientras la carta de otro famoso, que se manifiesta esa energía sagitariana desde el punto positivo, ser un guía para la humanidad, ser un guía de la fe para la humanidad, como en el caso del Papa Francisco. Entonces, bueno, no siendo más, espero que les haya gustado el programa de hoy. Eh, Acuérdense que si quieren participar en el siguiente programa, escríbame a lo largo de la semana, cuando pueda, eh, para ser seleccionados para hacer su carta astral. Escríbanme a mi correo contacto@astrologiasebastianaguirre.com
con el encabezado Carta Astral Distro o Distro TV, para yo saber por qué me escriben. Escríbame con su fecha, su ciudad y su hora exacta de nacimiento, su nombre. Y también si quieren una pregunta puntual, la pueden hacer. Acuérdense que la astrología es el mapa de nuestra vida, es un mapa temporal. Por lo tanto, ya es como si estuviera ya un guión escrito, un camino escrito, y uno puede ver momentos de la persona donde le favorecen ciertas cosas o no. Por eso la astrología tiene también, digamos, un carácter, yo no lo llamo predictivo, sino de previsión. Cuando uno tiene un mapa, pues puede prever ciertas cosas. Yo siempre lo llamo que cuando uno, que hacerse la carta astral es como prender el GPS o prender el Waze. Cuando uno tiene esa información a lo largo de su camino, pues ya tiene una información para tomar decisiones más acertadas, ¿no? Uy, sé que hay trancón, entonces pues cojo por otra vía. Tengo hambre, sé que hay un restaurante más adelante. Me están diciendo que hay una cámara de policía en 2 kilómetros, entonces ahí sé que tengo que bajar la velocidad. Es decir, son como, repito, red flags o green flags que se nos van mostrando en el camino y que se nos van activando a lo largo de nuestra vida, y por eso unas veces puede, digamos, que hacer esas previsiones, que también es lo que haremos semana a semana. Repito, por eso tengan en cuenta también mucho su signo ascendente, y les he insistido mucho también mostrándoles el programita para ver cómo ustedes pueden llegar a sacar su signo ascendente para que les apliquen esas prognosis, esas previsiones que vamos a hacer semanalmente. Si quieren hacerse su carta astral también, no se olviden, me pueden escribir también a mi correo o a mi WhatsApp directamente. Y métanse a mis redes, que allá tengo también un contenido muy chévere. Me encuentran como @sebastrológico en Instagram, y en Facebook también como @sebastrológico, porque la astrología no solo es espiritualidad, también es ciencia y lógica. Es una ciencia espiritual y que nos sirve no solo como guía para la vida a nivel espiritual y psicológico, sino también a nivel concreto. Entonces, no siendo más, me despido y nos vemos en una próxima oportunidad en Astrología con Sebastián Aguirre. Chao.